¿Qué tal, mis amigos gamers? Yo soy Leyenda. A veces logramos hacernos de una consola con mucho esfuerzo y nos puede pasar que no logramos hacernos de un gran catálogo de juegos. Por el contrario, terminamos juegos que nos dejan ese vacío que nos da terminar ese videojuego que tanto tiempo nos entretuvo y ahora pues no sabemos qué hacer con nuestra vida. Es por eso que los juegos free to play son una opción fantástica para aquellos que quieren divertirse sin tener que gastar dinero. Con ellos podemos pasar horas jugando y compartiendo experiencias con amigos. Los videojuegos en línea nos permiten competir, colaborar y comunicarnos con otros jugadores de todo el mundo. Son una forma emocionante de socializar, hacer nuevos amigos y fortalecer nuestras relaciones actuales. Todo mientras disfrutamos de un juego divertido y desafiante. Es por eso que en esta ocasión les traigo un listado de juegos que en mi experiencia son muy buenos y me dieron muchas horas de diversión. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, me ayuda muchísimo a mejorar. Empecemos. Apex Legends es un juego Battle Royale que puedes jugar en dúos o tríos. Podrás encontrar leyendas con diferentes habilidades. Podremos escoger entre 5 clases: asalto, escaramuza, reconocimiento, apoyo y control. La clase asalto no será útil para la iniciación del combate. Escaramuza para la movilidad y huida en combate. Reconocimiento para información y rastreo del enemigo. Apoyo para la supervivencia en equipo y suministros. Control para configuración y control del área. El balance de las clases que llevemos, así como nuestra habilidad, nos hará triunfar en la partida. En cuanto a los logros, la mayoría son acumulables y algunos se necesita un poco de suerte para que salgan chalecos dorados y el casco, ya que esto puede ser que salga buscando suministros o cuando matamos a enemigos en la partida, así como matar a los líderes y ser la parca, ya que en diferentes ocasiones se nos puede presentar la oportunidad. El trofeo de llegar a nivel 50 y ganar con 8 leyendas diferentes podría tardarnos dependiendo de nuestra habilidad. Destiny 2 es un FPS donde podremos elegir entre 3 clases: cazador, titán o hechicero, cada uno con una posible subclase dentro del mismo. Tiene varios modos de juego, tanto PvP como PvE. Conforme sale una expansión, si es primera vez que lo juegas, pues aparecerás nivelado, con una potencia que es el poder, podríamos llamarlo así, del personaje. Sin embargo, conforme juegas en las misiones de historia, partidas PvP o PvE, también haciendo desafíos diarios y semanales, te darán loot, con el cual podrás mejorar a tu guardián. Deberás mejorar a tu guardián para poder hacer el ocaso Gran Maestro, que es el trofeo que se podría complicar si tu objetivo es obtener su platino o todos sus logros. Este juego es ideal para jugar con amigos, ya que siempre hay algo que hacer y no te aburrirás. Rocket League es un juego con una idea original. Deberás pegarle la pelota con el carro e intentar meter gol. Aunque el juego puede ser o parecer sencillo, tiene su nivel de dificultad y puede ser un poco adictivo. Si tienes un grupo de amigos, vale mucho la pena que lo juegues con ellos. Pasarán un buen rato dándole al juego. Si tu objetivo es obtener todos los logros o trofeos, pues serán muchas horas las que tendrás que dedicarle, pues tiene muchos trofeos el juego, ya que posee muchos DLC. Pero no te preocupes, sin darte cuenta ya tendrás varios de ellos, ya que los trofeos en su gran mayoría no presentan un reto. Rogue Company es un multijugador en tercera persona donde podremos elegir diferentes agentes elite con diferentes habilidades, en diferentes modos de juego. Lastimosamente, se ha informado que en Nintendo Switch el juego dejará de tener soporte. Si lo tuyo es obtener los trofeos, necesitarás amigos, pues debes jugar en grupo 25 horas y ganar 100 partidas. Si sacas el platino en PlayStation 4, tiene Autopop, que en otras palabras, al entrar al juego en PlayStation 5, te saltarán todos los trofeos. Incluso si te metes a tu sesión de Xbox y tienes vinculada tu cuenta, también te saltarán todos sus logros. Halo Infinite Multiplayer es un FPS con diferentes modos de juego, cada uno con diferentes reglas y objetivos. Entre sus principales modos de juego están Arena, Big Team Battle, Captura la Bandera, entre otros. Cada modo de juego te da una experiencia única y desafiante en cada partida, la cual hace adictiva el juego. Si tienes un Xbox One o un Series, tienes que jugarlo.
Quizás podría generarse una confusión, ya que el juego posiblemente les aparezca que está en Game Pass, pero quiero aclarar que está el juego con la campaña y nada más el multijugador del juego, que precisamente es el que es gratis y recomiendo mucho a título personal ya que es de los mejores que hay. Overwatch 2 es un juego multijugador 5 vs 5 en el cual tenemos 3 tipos de héroes: apoyo, tanque y ataque, cada uno con sus diferentes habilidades. Puedes jugar partidas rápidas, partidas rankeadas o jugar desafíos. Más adelante se espera algún modo historia, pero por el momento no lo tiene. Es ideal para jugar con amigos, ya que cada personaje tiene 2 trofeos, y jugar con amigos te facilitará un poco el poder obtenerlos. Más allá de los trofeos o logros que puedes obtener, el tan ansiado platino, vale mucho la pena jugarlo, y sobre todo al ser partidas muy diferentes, ya que el equipo puede ser muy bueno o muy malo, te hará querer jugarlo mucho. Si lo juegas sin amigos, muy seguramente llegará el momento en que te darán ganas de aventar el control, porque suele ser un poco estresante cuando juegas en solitario. Knockout City es un juego multijugador con la temática de quemados 3 vs 3. Aunque en sus inicios el juego fue de pago, pasó al free to play y pudo llegar a más personas. Lastimosamente, este juego nos dejará el 6 de junio de este año. Si buscas sacar su platino o sacar todos sus logros, tendrás que jugar con amigos porque lo necesitarás para sacar a unos trofeos, aparte de una crew activa para poder sacar los contratos de crew y jugar con algún miembro de esta crew. Quiero mencionar que el juego te llevará 34 días a hacer sus desafíos diarios, así que si al día de hoy no lo empiezas y quieres ser platino, lastimosamente ya no te dará el tiempo. El juego es muy bueno, pero si vas directamente solo por los trofeos o logros, lamento decirte que podría frustrarte, ya que el camino es un poco tardado y al ser su última temporada seguramente habrá muchos que estén en busca de tener todos sus trofeos o logros. Multiverso es un juego de peleas con partidas 2 vs 2, en el cual podremos elegir entre personajes como Shaggy, Batman, Wonder Woman, LeBron James, Harley Quinn, Black Adam, Tom y Jerry, Bugs Bunny, entre otros. El juego lastimosamente nos dejará este 26 de junio, pero no se preocupen, los desarrolladores han dicho que regresará a inicios de 2024, y si has desbloqueado personajes o comprado cosméticos, los conservarás para cuando el juego regrese. Obtener su platino o todos sus logros no es difícil, solo que te llevará su tiempo. Necesitarás un amigo para poder jugar en un grupo 500 partidas. Ese es el trofeo más pesado del juego, pero si tienes un amigo con quien jugar a este juego, pues realmente no supondrá problema alguno para poder obtener todos sus trofeos o logros. El juego es divertido, sin embargo, si lo juegas por trofeos o logros seguramente te terminará aburriendo. Y si no tienes un amigo con quien jugar en grupo, el camino hacia el platino te resultará demasiado largo. Bunny Riders es un roguelite donde nos abriremos paso por diferentes habitaciones que son generadas de manera aleatoria, donde nuestro único objetivo será eliminar enemigos y rescatar aliados. La mayoría de trofeos son acumulativos y contaremos con ítems que nos dará diferentes mejoras y tendremos diferentes tipos de armas. Lo que hará el platino rápido o demorado es encontrar al jefe y derrotarlo. Este juego puede jugarse en cooperativo. Space Jam: A New Legacy es un juego beat'em up donde podremos controlar a LeBron James, Bugs Bunny o Lola Bunny. Tendremos que vencer enemigos e impedir que las fuerzas cibernéticas se apoderen de los aparatos electrónicos de todo el mundo. Tendremos obligatoriamente que jugar con amigos para poder obtener algunos logros. Si te gustan los juegos beat'em up, este juego te gustará mucho. Destroy All Human Clone Carnage. Aunque el juego no es free to play en PlayStation, sí lo es en Xbox. En el pasado estuvo a 2 centavos en PlayStation. Si lo compraste y no lo has jugado, es un juego cooperativo tanto online como local, donde deberás jugar diferentes modos de juego y deberás ganar partidas en diferentes modos y hacer determinadas acciones para obtener el platino. Está diseñado para jugarse cooperativo. El juego es muy entretenido y es un juego con un platino muy sencillo. XDefiant es un FPS en el universo de la franquicia insignia de Ubisoft, como Ghost Recon, The Division, Far Cry y Watch Dogs.
En su beta cerrada se pudo jugar 4 modos de juego: escolta, control de zona, dominación y ocupación. Aunque el juego no ha salido oficialmente, se espera que salga en algún momento de este año. Disney Speedstorm es un juego de carreras con personajes de Disney y su dificultad es un poco desafiante. Aunque el juego no ha salido oficialmente, se hay un acceso anticipado. Lastimosamente es de pago. Tiene un modo historia y un modo para jugar online, el cual desbloquearemos al avanzar en la historia. Mis amigos gamers, si han llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios si has jugado alguno de estos juegos, si has obtenido el platino o todos los logros de alguno de estos juegos. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, me ayuda muchísimo a mejorar. No olvides dejar tu poderoso like, darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Yo soy Leyenda y recuerda que solo vale la pena si lo disfrutan. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.